si nos puedes dejar en 10 minutos o lo que creas necesario, un análisis económico del gobierno del Frente de Todos. Bueno, la primera reflexión que tengo es la buena, es que por lo menos a este gobierno socialista le queda un año menos. Y después lo que puedo decir es que estamos frente a un gobierno genocida, un gobierno que con tal de no dejar de robar, no solo ha generado la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia, sino que, digamos, con tal de no dejar de robar, está dispuesto a que la gente se muera. Y esto es así de cruel. El presidente Alberto Fernández de Kirchner básicamente arrancó el año diciendo que cuando vino el problema de la pandemia, que la prioridad era la salud y no era la economía. Algunos hemos alertado sobre los riesgos de esa estrategia y que eso iba a terminar dañando no solo la economía, sino que también iba a dañar la salud. Y básicamente también cuestionábamos el método para encarar la pandemia, porque básicamente nuestra fuente de análisis era lo que estaba pasando en el mundo, porque esto ya traía 4 meses, digamos, que había ocurrido antes en el mundo, por lo tanto, digo, ya se tenía bien claro lo que había que hacerse. También estaba muy claro desde la matemática, el modelo, digamos, con el cual se combaten las epidemias, o sea, es conocido, es un modelo de mediados del siglo XX, que es un modelo que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, con después las posteriores, obvias, adaptaciones y mejoras del modelo, pero digo, el concepto sigue siendo el mismo. Y del método científico del gobierno lo que estaba aplicando, o sea, no era ni más ni menos que solamente usar el nombre del método, porque el resto no. Entonces, ahora, veamos esto. Por ejemplo, Argentina, digamos, está atravesando la peor crisis económica de su historia, eso es evidente. A ver, si el peor año de la historia argentina había sido el 2002, con una caída del 10,9% del PBI, con un segundo trimestre con caída del 16%, si este año vamos a estar cayendo cerca del 12% y con el segundo semestre cayendo 19,1%, está claro que estamos peor. Es más, en el 2002 la tasa de desempleo llegó al 25%. En este momento, si bien la tasa de desempleo informada es del 13%, cuando uno corrige por el efecto desaliento, la verdadera tasa de desempleo en Argentina es del 29%. Por otra parte, uno lo que tiene es que en aquel momento los indicadores el indicador de pobreza llegó al 55%. Hoy sabemos que la pobreza está rondando en torno al 50% y tenemos 10% de indigentes. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, además, lo que tenemos es que digamos, a más de 20.000 empresas se las envió a la quiebra, o sea, desaparecieron, se perdieron más de 4 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo no fue en la salud? Digo, porque o sea, se generó un desastre económico, se generó un desastre social, ¿cómo no fue en la salud? Y es que en la salud también nos fue espantosamente mal, ¿sí? Es más, nos fue peor que en la economía, porque de hecho, digamos, o sea, mientras que el mundo cae 4%, Argentina cae 12%, a pesar de que venía ya de 2 años de caída, con lo cual Argentina tendría que haber caído mucho menos. Entonces, en ese contexto uno dice, bueno, ¿y la salud que no? Bueno, la salud no fue peor, porque en realidad si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, es decir, que hubiera quedado igual que el promedio mundial, ¿sí? Argentina tendría que haber tenido cerca de 9.500 muertos por COVID. Sin embargo, hoy Argentina ya pasa los 40.000 muertos. Esto quiere decir que este gobierno que se llena la boca hablando de los 30.000 desaparecidos que nunca nadie probó, ¿sí? Que la Secretaría de Derechos Humanos y el nuevo libro de Ceferino Rato prueban que son 7.400, no 30.000, y que nunca lo pueden documentar, pero que sí se llena la boca hablando de eso, ¿sí? Bueno, hay que decirle a este gobierno que por no dejar de robar, ya mató a 30.500 seres humanos y sigue contando, porque en realidad, mientras que todo el mundo sabe que esto se resuelve con testeos masivos, porque es la forma en la cual se incrementa la tasa de remoción de enfermos del sistema y eso hace que baje
la cantidad de contagios, ¿sí? O sea, la cantidad de contagiados, por lo tanto la epidemia empieza a decaer. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, nunca fueron por una estrategia de testeo masivo. ¿Por qué? Porque testeos masivos implicaba tener que hacer licitaciones internacionales y en las licitaciones internacionales no se podía robar. Entonces, decidieron no renunciar a sus privilegios, decidieron seguir matando al sector privado de impuestos. De hecho, nos subieron los impuestos. No solo eso, sino que además, como si todo eso fuera poco, les encantó incrementar el aparato clientelístico y festejaban 8.970.000 IFES, ¿sí? Pero como si todo eso fuera poco, digamos, o sea, cuando le quedó la restricción de recursos recontra apretada, bueno, ahí, digamos, tenían que elegir obra pública o testeo. Y bueno, había que hacer obra pública, primero porque se ve. Segundo, porque dejaba en evidencia la estafa que ha sido, digamos, este proceso democrático iniciado en 1983 con la chantada esa de con la democracia se come, se vive, se educa y se cura. Digo, claramente no nos curaron nada, ¿sí? Porque el sistema está colapsado. Digo, ¿por qué? Porque digo, todo lo que toca el Estado lo pudre, ¿sí? Entonces, digamos, ¿y qué hicieron? Como con testeos no podían robar porque eran licitaciones internacionales, no se testeó y se encerró a la gente de una manera, en una cuarentena ridícula, cavernícola. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, tenemos un desastre porque aún teniendo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, estamos entre los 5 primeros puestos de muertos por millón de habitantes y la realidad es que terminaron matando 30.500 personas, ¿sí? Por negligencia, por mala praxis. Entonces, digo, me parece que esto, digamos, tiene que ser juzgado como un delito de lesa humanidad, digamos, el propio Alberto Fernández, a Ginés González García, a Pedro Can, a su hijita, ¿sí? Al señor Luis Cámara, al señor Eduardo López, que además se dedicaban a sembrar el terror en la sociedad. Y no es el único, digamos, o sea, el único delito de lesa humanidad que cometió este gobierno criminal y asesino. Porque este gobierno, cuando arrancó la cuarentena, que uno, digamos, tiene una lógica para justificar la primer fase de la cuarentena, para adaptar el sistema de salud, para informar a la población de los hábitos de higiene, para, digamos, correr en el tiempo, digamos, redistribuir, si ustedes quieren, la cantidad y el ritmo de las infecciones, como para que, digamos, nunca quede sobresaturado el sistema. Uno lo puede entender, los primeros 15 días eran inentendibles, en especial, digamos, si yo tengo una economía que me pueda gustar o no, a mí, obviamente a mí no me gusta, tiene estado de bienestar, yo lo detesto, lo repudio, me parece deplorable, pero no importa, más allá de eso, en realidad, digamos, tiene una lógica y se puede entender, ¿ok? Dadas las condiciones de Estado. Ahora, el punto es, pero después, digo, ya no empezaba a oler a otra cosa, y cada vez tenía más olor a Foro de San Pablo. Y cada vez más olor de Foro de San Pablo. Y fíjense esto, hay un libro reciente, excelente, de Ricardo Manuel Rojas y la abogada venezolana Andrea Rondón García, que se llama La supresión del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, y bueno, hace la aplicación al caso de Venezuela. Pero cuando uno repasa lo que es la parte 1 del libro, que son los fundamentos teóricos, uno encuentra que en el artículo 7, inciso K del Estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena impulsado por Alberto Fernández Kirchner constituye un delito de lesa humanidad. ¿Y cómo es la lógica? La lógica esa, digamos, que también explican los autores antes citados. Básicamente, digamos, un delito de lesa humanidad es un delito que va contra la vida o que va contra la libertad. Básicamente, digamos, es a los derechos que ataca esencialmente. En ese contexto, la cuarentena cavernícola, y aparte del modo en el cual está implementada, es que básicamente implica un ataque sistemático sobre el derecho de propiedad. Y ese ataque sistemático sobre el derecho de propiedad deja a las personas sin medio de sustentación. Al quedar las personas sin medio de sustentación, tiene que recurrir a un par de alternativas. Una es seguir luchando contra el sistema. Y dadas las diferencias relativas en el tamaño del Estado respecto a cualquier individuo,
digo, lo puede terminar haciendo morir de hambre. ¿Sí? Y la otra alternativa es ceder frente al Estado, es decir, convertirse en un esclavo. Por lo tanto, digamos, el modelo, digamos, de cuarentena impulsado, digamos, esta constituye, dado el desastre que ha causado, también constituye un delito de lesa humanidad. Digo, porque aparte, lo ridículo además porque uno, por ejemplo, yo esto lo escribo, lo presenté en mi nuevo libro que se llama Pandenomics, donde una de las cosas que uno descubrió, digamos, respecto a los infectólogos, es que no tienen noción de lo que se llama equilibrio general. O sea, en general esto a uno le pasa cuando va al médico. Cuando vos vas al médico, en general lo que te vas a encontrar es que el médico te dice, bueno, usted tiene que hacer, por decir algo, 30 días de reposo. Bueno, 30 días de reposo, si vos llegás a tener una actividad que no es una actividad como un empleo directo, por decirlo de alguna manera, vos ahí ya tendrías un problema grave, porque la pregunta es, che, ¿quién banca la olla durante 30 días sin que yo labure? Digo, tema no menor. Y por eso alcanza a muchos de los argentinos. Recordemos que hay 6 millones de argentinos que trabajan en negro, o sea, con lo cual, digamos, es un problema no menor. Punto 1. Punto 2. Ahora supongamos el caso de una persona que sí trabaja, digamos, en relación de dependencia. Ahora, mirá, también es un problema, porque la verdad es que pasados los 15 días te cuesta justificar dentro de la oficina que sigas de reposo. No es tan fácil, ¿sí? Entonces, ese es otro tema, pero supongamos que por alguna cuestión, digamos, o sea, vos te encontrás frente a la situación que se encuentra gran parte de los argentinos que tienen que enfrentar esta situación, ya sea o con ahorros o, digamos, con la ayuda de un amigo, de un familiar o de un vecino. Eso, digamos, en equilibrio parcial, bueno, uno lo puede entender porque alguien puede ser que te ayude. Ahora, cuando vos aplicás esta estrategia cavernícola, ¿sí? A toda la población, vos hacés colapsar, porque el que te podría haber llegado a ayudar, ahora tampoco te puede ayudar, necesita de tu ayuda, por lo tanto, digo, el sistema colapsa. Claro, Es sí. decir, es estupidez. Es más, a ver, suponete por qué yo hablo de cuarentena cavernícola. Suponete lo siguiente, estás en la caverna. Ahora, sucede que en la caverna no tenés más alimento, te vas a morir de hambre, es un dato, te morís de hambre. Si te quedás en la caverna, te vas a morir de hambre. Entonces mirá, si vos salís afuera de la caverna, hay un montón de animales peligrosos que te pueden matar, sí. Ahora la pregunta que haces, ¿te quedás con la muerte segura? Ah, no, porque ¿cómo voy a correr el riesgo de morirme? Pero escuchame, el escenario alternativo, te morís. Exacto. Eso nunca lo entendió el gobierno. Y acaba de generar este desastre. Es más, no solo que este desastre es sobre el efecto impacto, digamos, muchísimo más grave de este efecto, son las cuestiones intertemporales. Una de las cosas que yo hago en la parte 2 de Pandenomics es justamente desarrollar un marco intertemporal que no solo permita mirar los impactos de las medidas de corto plazo, ya sea en lo sanitario como en lo económico, sino también ver las consecuencias hacia adelante de los distintos esquemas de respuesta frente al shock. Entonces, lo que vos te das cuenta es que este gobierno, vos fíjate, una de las cosas que a mí me motivó a escribir Pandenomics fue porque cuando yo miraba lo que decían los analistas, todos venían, no, porque va a tener la recuperación en forma de va a tener la recuperación en forma de L. Y yo dije, todas esas argumentaciones son una estupidez. O sea, basta con mirar lo que pasaba, digamos, o lo que se decía en los meses de febrero, marzo, abril, y se van a dar cuenta que, digamos, el día que yo decía que de esto se salía con una B corta, me miraban y me trataban por lo menos de loco. Efectivamente, ¿cómo se está saliendo? Con una forma de B corta. Básicamente, ¿cuál era si vos querés, la base conceptual en la cual yo me basé para hablar de la hipótesis de la B corta? Yo me basé en lo que es la teoría de los ciclos reales, que básicamente los ciclos son generados por impactos sobre la oferta de la economía. O sea, de alguna manera ustedes le pegan a la función de producción.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes miran esa literatura, en general los shocks son de tipo tecnológico, ¿sí? O son de golpes sobre el capital directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si el shock impacta sobre el capital, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen la caída, pero la recuperación es lenta. ¿Por qué? Porque necesitan alimentar el proceso de acumulación de capital. Exacto. Para volver. Pero este caso era mucho más simple, porque en realidad caía fuertemente con la salida de la gente del mercado laboral, pero terminada, digamos, las cuarentenas, la gente vuelve y la economía rebotaba muy rápidamente. Por lo tanto, aquellas economías que fueran más flexibles y que utilizaran instrumentos que a la postre no terminen avanzando sobre las libertades individuales, las consecuencias iban a ser que ustedes iban a tener una recuperación mucho más rápida. Es decir, el caso emblemático, ¿cuál es? Estados Unidos. La recuperación no solo que se en B corta, sino que volvió a los niveles previos y volando. ¿Ok? Ahora, en el caso argentino, diría que está, digamos, en las antípodas. Y Argentina, digamos, en esa B corta parece que ya le amputó parte del brazo derecho. Lo cual no es de extrañar de parte del gobierno de izquierda, digamos, que además, o sea, tiene años adentro de sus filas, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, sí, sí.